Hola, bienvenidos a un nuevo video. Antes de continuar con el estudio de los equilibrios ácido-base, vamos a aprender a realizar balances de masa y de carga. Es muy sencillo realizarlos y son muy útiles para poder resolver problemas pues de distinta índole en química analítica. Vamos a comenzar con los balances de masa. Vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que tenemos en disolución acuosa, todo lo vamos a trabajar en disolución acuosa, ácido clorhídrico. Este, como ya sabemos, es un ácido fuerte que se disocia totalmente en el protón y el anión cloruro. Entonces vamos a hacer un análisis bastante rápido. Supongamos que colocamos una concentración inicial C0 de ácido clorhídrico. Eh, como es un ácido fuerte, pues prácticamente se disocia al 100%, es decir, lo que se disocia es la concentración inicial completa y al final pues prácticamente no queda nada, ¿no? Queda cero. Del plutonio y del cloruro, pues se produce C0 y C0 respectivamente, ya que pues la estequiometría es 1 a 1. Entonces, si nosotros nos preguntamos, pues, cuánto se produjo del protón al equilibrio, pues se produjo una concentración C0, ¿no? Que es de hecho la concentración inicial del ácido clorhídrico. Cuando se produjo del cloruro, pues se produjo una concentración C0. Y pues de hecho de aquí también podemos concluir que, por ejemplo, la concentración de protón es la misma que la concentración del cloruro. Entonces, esto que tenemos aquí, esto serían los balances de carga, tanto para el protón como para el cloruro, perdón, los balances de masa, tanto para el protón como para el cloruro. Lo único que estamos colocando es que la concentración al equilibrio del protón es igual a la concentración inicial que colocamos de ácido. Este balance de masa pues es realmente muy sencillo, ya que el ácido clorhídrico se disocia totalmente. Pero vamos a complicar un poco más el asunto. Supongamos que ahora en vez de ácido clorhídrico colocamos ácido acético, que como sabemos ese es un ácido débil que se disocia en el protón y el acetato. Sin embargo, esta disociación no es completa. Entonces, colocamos una concentración inicial de ácido acético, sin embargo, no se disocia toda la concentración inicial, sino que se disocia una fracción X, por lo que al equilibrio de ácido acético tenemos C0 menos X. Se produce X del protón y X del acetato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al equilibrio? La concentración inicial debe de ser igual a la suma de las concentraciones al equilibrio. ¿La suma de cuál concentración? Pues de la concentración que quedó de ácido acético, que es C0 menos X, más la concentración de acetato, que en este caso pues es X. Si nosotros realizáramos una simplificación de esto, tendríamos C0 menos X más X, lo cual nos deja como resultado C0, por lo tanto este balance está bien. Sin embargo, vamos a expresar esto en términos de las concentraciones de las especies al equilibrio. C0 es entonces igual a C0 menos X, pero C0 menos X es la concentración al equilibrio de ácido acético, más X, pero X es la concentración al equilibrio de acetatos. Entonces, la concentración analítica total o concentración inicial que colocamos de ácido acético es igual a la suma de las concentraciones al equilibrio de todas las especies que contienen al acetato. En este caso sería el ácido acético más el anión acetato. Entonces, repito, la concentración analítica total o concentración inicial que colocamos de ácido acético es igual a la suma de las concentraciones al equilibrio de todas las especies que contienen al acetato. Por otro lado, otro balance sería que el acetato es igual a la concentración del protón, ¿no? Partiendo de que de ambos se produjo una concentración X. Entonces, ese sería, más que nada, sería el balance de masa para este equilibrio. Vamos a realizar otros dos ejemplos un poco más complicados. Supongamos que ahora colocamos cloruro de amonio, es una sal de amonio. Esta, como es una sal de cloruro, los cloruros se disocian totalmente en agua, produciendo el ion amonio y el anión cloruro. Entonces, pues si yo coloco una concentración inicial de cloruro de amonio, pues se va a producir esa misma concentración tanto de amonio como de cloruro. Sin embargo, sabemos que el amonio es un ácido débil que se disocia entonces en el amoníaco y el protón.
Por lo que esta concentración inicial que coloqué de cloruro de amonio, pues es la misma concentración inicial de amoníaco, de amonio, perdón, pero este amonio se disocia únicamente una fracción X, y al equilibrio me queda C0 menos X de amonio. De amoníaco se produce X y del protón también se produce X. Por lo tanto, la concentración analítica, aquí, disculpen, la concentración analítica total, es decir, C0, va a ser igual a la suma de la concentración al equilibrio de todas las especies que contienen, en este caso, nitrógeno, que sería el amonio más el amoníaco. Ya que, bueno, el amonio tendría una concentración C0 menos X y el amoníaco tendría X, y si simplificamos eso nos queda C0, ¿no? Entonces 0 es igual a C0. Ese sería entonces el balance de carga para este equilibrio. Entonces creo que ya vamos encaminados en cómo se realizan los balances de carga. Únicamente tenemos que identificar las especies que contengan un mismo átomo, una misma molécula o un mismo ion pues característico. En este caso, por ejemplo, hicimos el balance de masa con las especies que contienen al nitrógeno. Realicemos otro ejercicio. Supongamos que ahora colocamos en disolución sulfito de sodio. Como es una sal de sodio, las sales de los cationes metálicos de la familia 1 se disocian totalmente. Entonces se va a disociar en 2 mol de sodio más 1 mol del anión sulfito 2 menos. Entonces, tenemos esta disociación. Si colocamos una concentración inicial de la sal, una concentración C0, pues al equilibrio se producen 2 C0 de sodio, ¿sí? Porque pues por la estequiometría, pues podemos llegar muy fácilmente a que se produce el doble de sodio. Por cada mol que coloco de sulfito de sodio, se producen 2 mol de sodio. Y por cada mol de sulfito de sodio se produce 1 mol de sulfito, por lo tanto, al equilibrio tenemos una concentración C0 de sulfito. Entonces aquí podemos establecer un primer balance. Y es que, por ejemplo, la concentración inicial, la concentración analítica total, pues es 2 veces, más bien 2 veces la concentración analítica total es igual a la concentración del catión sodio, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros colocáramos 0.1 mol o 0.1 molar de sulfito de sodio, pues al equilibrio se producirían 0.2 molar de sodio, ¿no? Por lo tanto, 2 por 0.1 tendría que ser igual a la concentración del sodio. Y 2 por 0.1 pues es 0.2 molar, que es justamente la concentración al equilibrio del sodio. Entonces ese sería un primer balance de masas, que 2 veces la concentración inicial es igual a la concentración del sodio. Por otro lado sabemos que el sulfito presenta características ácido-base. Reaccionando entonces con el agua, aceptando el protón del agua y formando el bisulfito y liberando un ion hidroxilo. Y el bisulfito al mismo tiempo puede reaccionar nuevamente con el agua, aceptándole un protón, formando el ácido, ¿cómo se llama? Sulfúrico, no, este es sulfuroso, el ácido sulfuroso, y liberando el ion hidroxilo. Entonces, nosotros colocamos una concentración C0 de sulfito, ¿sí? Esta concentración C0 pues proviene de la sal de sulfito de sodio que hemos colocado. Y al equilibrio pues se produce una concentración X de de bisulfito y de hidroxilo. Luego, esta concentración que se ha producido de bisulfito reacciona nuevamente con el agua, produciendo entonces una concentración Y, vamos a llamarlo así, de ácido sulfuroso y una concentración Y de hidroxilo, del ion hidroxilo. Entonces, pues esta concentración analítica total, pues debe ser igual a la suma de pues lo que ha quedado al equilibrio. Al equilibrio del sulfito, en este caso, pues quedó C0 menos X, ¿no? O sea, sabemos que al final queda C0 menos X, ya que son los mismos balances que hemos hecho. Y en el caso del bisulfito quedó X menos Y, ¿no? Entonces esta C0
debe ser igual a la suma de las concentraciones al equilibrio, es decir, igual a C0 menos X, más la concentración del bisulfito, que es X, más esta concentración de bisulfito que quedó al equilibrio, que es X menos Y, más la concentración de ácido sulfuroso, que es pues Y, ¿no? Entonces, pues si nosotros hacemos un análisis bastante rápido, pues aquí X con X elimina y Y con Y también se estarán eliminando. Por lo que si nosotros escribimos esto en función de las concentraciones al equilibrio, entonces la concentración analítica total tendrá que ser igual a la concentración al equilibrio de cada especie que contenga en este caso al anión sulfito, que sería entonces el sulfito libre más el bisulfito, que es sulfito con un protón, más el ácido sulfuroso, que pues es el sulfito con dos protones. Entonces, esta concentración analítica total pues es igual a la suma de las concentraciones al equilibrio de todas las especies que en este caso pues contienen al anión sulfito, que sería el sulfito libre, el bisulfito y el ácido sulfuroso. Por otro lado, la concentración total de hidroxilos pues sería igual, entonces, por ejemplo, en este caso, el hidroxilo, la concentración de hidroxilos en la primera protonación del sulfito es igual a la concentración de bisulfito. Más, en el segundo caso, la concentración de hidroxilo es igual a la concentración que se ha producido de ácido sulfuroso. Entonces sería otro balance de masa. Sin embargo, el más importante es este de aquí. Que la concentración analítica total para el sulfito pues es igual a la suma de las concentraciones al equilibrio de las especies que contienen, pues en este caso, el anión sulfito. Así es como se realizan los balances de masa. Ahora pasemos a los balances de carga. Realizar los balances de carga es, creo yo, incluso más fácil que los balances de masa y ahora vamos a ver por qué. En los balances de carga lo que nosotros seguimos es lo que se conoce como el principio de electroneutralidad. Eso significa que una disolución debe de ser eléctricamente neutra. Y entonces, resumido, eso quiere decir que la concentración de todas las cargas positivas debe ser igual a la concentración de todas las cargas negativas. Entonces, por ejemplo, si colocamos en disolución cloruro de potasio, esta sal se disocia totalmente en el catión potasio y el anión cloruro. Y además, pues si estamos en medio acuoso, no debemos olvidar el equilibrio de autoprotólisis del agua, que se disocia en el protón y en el anión hidroxilo. Entonces, ¿cómo sería el balance de carga en este caso? Es muy sencillo. Debemos de colocar todas las especies, las concentraciones de todas las especies con carga positiva. En este caso son el potasio y el protón. Entonces, la suma de la concentración de potasio más la concentración de protones, que es la suma de todas las especies positivas, debe ser igual a la suma de todas las especies negativas, en este caso el cloruro más el hidroxilo. Ese sería entonces el balance de carga para una disolución de cloruro de potasio. Veamos otro ejemplo. Supongamos que ahora colocamos una disolución de cloruro de manganeso 2. Al ser una sal del cloruro, este se disocia totalmente en manganeso 2 más y cloruro y 2 mol de cloruro menos. Además, no olvidemos el equilibrio de autoprotólisis del agua. H2O se disocia en protón y en hidroxilo. Entonces, ahora realicemos el balance de carga para estos equilibrios. De este lado debemos de colocar la concentración de las especies positivas, que es el manganeso 2 más. Pero ojo, aquí la carga del manganeso, el valor absoluto de la carga del manganeso es 2. Y este 2 debemos de bajarlo como un coeficiente, es decir, a multiplicar a la concentración, al equilibrio del manganeso. Entonces, siempre que tengamos una carga diferente de 1, tomamos su valor absoluto, o sea, no importa si sea positivo o negativo, y lo bajamos a multiplicar a la concentración al equilibrio. En este caso, quedaría que es 2 veces la concentración de manganeso 2 más
más, ahora sumamos la otra carga positiva, que sería la que cede el protón. Eso es igual a las cargas negativas, que sería la del cloruro más la del hidroxilo. En este caso, pues no se multiplica por ningún número, ya que el valor absoluto de las cargas para todos estos casos es igual a 1, por lo tanto multiplicar por 1 pues es lo mismo que dejarlo así. Entonces, ese sería el balance de carga. Vamos a ver que el multiplicar por este 2 sí es correcto. Por ejemplo, si estamos en un medio acuoso en donde el agua está a un pH neutro, sabemos que la concentración de protones y de hidroxilos es la misma, por lo tanto, pues podemos simplificar esas dos cosas y únicamente nos quedaría que 2 veces la concentración del manganeso 2 más debe ser igual a la concentración de cloruros. Entonces supongamos que colocamos una concentración de cloruro de manganeso de 0.1 molar. ¿Cuánto se produce de manganeso? Ah, pues se produce 0.1. ¿Y cuánto se produce de cloruro? Pues como por cada mol de cloruro, de cloruro de manganeso se producen 2 mol de cloruro, pues se va a producir entonces 0.2 molar. Por lo tanto, si yo tengo 2 veces la concentración de manganeso, es decir, 2 veces 0.1, debe ser igual a la concentración de cloruros. 2 por 0.1 es 0.2 y efectivamente esa es la concentración de cloruros que obtuve en la tabla de variación de especies. Por lo tanto, este balance de carga es correcto. Con lo cual queda pues demostrado de alguna manera que debemos de multiplicar por el valor absoluto de la carga del ion. Vamos a realizar ahora el siguiente ejemplo. Supongamos que colocamos en disolución eh, sulfito de litio. Esta sal de sulfito de litio, pues vamos a suponer que se disocia totalmente en 2 mol de litio más y 1 mol de el anión sulfito 2 menos. Ahora, el sulfito, como ya lo habíamos visto anteriormente, tiene propiedades ácido-base que al accionar con el agua, pues acepta protones, formando así el bisulfito y liberando los hidroxilos. Y el bisulfito nuevamente vuelve a reaccionar con el agua, formando el ácido sulfuroso y liberando el anión hidroxilo. Ahora entonces tenemos que ver cuáles son las especies positivas y cuáles son las especies negativas. Las especies positivas las vamos a encerrar en rojo. Son el litio y únicamente en este caso sería el litio. Ah, hay que recordar también el equilibrio de autoprotólisis del agua, que da el protón y el anión hidroxilo. Por lo que el protón también sería una especie positiva. Con azul vamos a enmarcar las especies negativas, que sería el sulfito y el bisulfito y también el anión hidroxilo. Por lo que ahora el balance de carga quedaría de la siguiente manera. La concentración de litio más la concentración del protón, que son todas las especies positivas, debe ser igual a la concentración de sulfito 2 menos, pero como en este caso la carga es 2, bueno, 2 menos, debo multiplicar por el valor absoluto, es decir, por 2. 2 veces la concentración de sulfito más la concentración de bisulfito más la concentración de hidroxilos. Ese sería entonces el balance de carga para estos equilibrios. Hemos visto cómo se realizan balances de masa y de carga porque en el siguiente video vamos a requerirlos para hacer la deducción de la ecuación que nos va a permitir calcular el pH de cualquier tipo de disolución. Y además este tipo de balances nos van a ser de ayuda para resolver problemas, cualquier tipo de problema que se presente en química analítica, tanto en la analítica 1 como en la analítica número 2. Eso es todo por el video de esta ocasión. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.